Bienvenidos a la Casa de la Filosofía, el lugar donde el pensamiento respira, donde la razón se sienta a la mesa con el asombro, y cada idea, como una llama, ilumina la oscuridad de la costumbre. Aquí no venimos a imponer certezas, sino a sembrar preguntas. Como decía Heráclito, no se entra dos veces en el mismo río, y en este espacio, tampoco se piensa dos veces de la misma forma. Las aguas del conocimiento fluyen sin cesar, y es en ese movimiento donde hallamos sentido. En este rincón del saber, rescatamos la voz de los sabios del pasado, dialogamos con ellos en el presente, y los proyectamos hacia el porvenir como faros que desafían el oleaje de la ignorancia. Nos detenemos a escuchar, no solo lo que se dijo, sino lo que permanece latente, en cada idea que aún palpita en los márgenes del olvido, en cada sistema filosófico que se resiste a morir porque todavía tiene algo que decirnos hoy. Así pues, ponte cómodo, o piensa de pie, porque aquí el pensamiento es libre, y cada palabra es una llave que puede abrir nuevas puertas. Emprendamos juntos este viaje hacia lo eterno, donde incluso el silencio filosofa. Comencemos. Baruch Spinoza, nacido en la ciudad de Ámsterdam el día 24 de noviembre del año 1632, y fallecido en La Haya el 21 de febrero de 1677, fue un influyente pensador neerlandés de ascendencia judía sefardí. Su nombre ha sido adaptado de diversas maneras según el idioma o la interpretación cultural: Baruch, Bento, Benito, Benedicto o Benedictus Spinoza, e incluso Espinosa, son algunas de las variantes utilizadas por distintos estudiosos. Reconocido como una figura clave dentro del pensamiento ilustrado, Spinoza desempeñó un papel fundamental en el nacimiento de la crítica moderna a las escrituras y en la consolidación del racionalismo del siglo XVII. Su filosofía introdujo conceptos revolucionarios sobre la existencia, la divinidad y la estructura misma del universo. Aunque partió de las ideas de René Descartes, adoptó una postura crítica ante ellas, desarrollando un sistema filosófico profundamente original. Se le considera uno de los tres pilares del racionalismo moderno, junto con el propio Descartes y el filósofo alemán Gottfried Wilhelm Leibniz, con quien mantuvo un breve pero significativo intercambio epistolar. A lo largo del tiempo, su figura ha sido descrita como una de las más audaces y vanguardistas del comienzo de la Edad Moderna. Las fuentes de su pensamiento fueron amplias y heterogéneas: el estoicismo antiguo, el racionalismo del pensamiento judío medieval, las ideas políticas de Maquiavelo, las propuestas del empirismo de Hobbes, y por supuesto, la influencia estructural del cartesianismo. A través de esta compleja red de influencias, Spinoza se consolidó como uno de los más destacados representantes del llamado Siglo de Oro neerlandés, dejando una huella duradera en la historia del pensamiento occidental. En su obra Tratado Teológico Político, publicada en el año 1670, expuso una crítica profunda a la religión revelada, defendiendo con firmeza la autonomía del pensamiento filosófico frente a la autoridad religiosa. Allí planteó que la libertad para pensar y razonar sin restricciones era no solo deseable, sino esencial para una sociedad justa. En el ámbito político, propuso una visión del Estado como una herramienta racional que debía salvaguardar tanto el bienestar colectivo como el desarrollo moral e intelectual del individuo, garantizando el equilibrio entre orden, ley y libertad. A causa de sus ideas heterodoxas, Spinoza fue blanco de duras críticas. Muchos de sus contemporáneos lo acusaron de ateísmo, aunque él nunca negó la existencia de una divinidad, sino que la redefinió bajo parámetros completamente distintos a los tradicionales. Su interpretación de Dios como equivalente a la naturaleza fue vista como escandalosa por las autoridades religiosas de su tiempo. Como consecuencia, sus escritos fueron incluidos en el índice de libros prohibidos por la Iglesia Católica en el año 1679. Durante mucho tiempo, su pensamiento circuló en la sombra, reproducido clandestinamente y valorado solo en círculos minoritarios. No fue sino hasta comienzos del siglo XIX que filósofos alemanes de la talla de Schleiermacher, Hegel y Schelling reconocieron abiertamente su influencia, proclamando unánimemente que Spinoza era la raíz fundacional del pensamiento moderno. Su enfoque racional y ético de la existencia humana, así como su valiente independencia intelectual, llevaron al filósofo francés Gilles Deleuze a otorgarle el apelativo de «el príncipe de los filósofos». Baruch Spinoza vino al mundo en la ciudad de Ámsterdam, en los Países Bajos, durante el año 1632, dentro de una familia de origen sefardí,
que había huido de la persecución religiosa que asoló la península ibérica en los siglos anteriores. Su linaje procedía de judíos conversos conocidos como marranos, quienes, presionados por la intolerancia religiosa de los reinos ibéricos, habían optado por aparentar conversiones al cristianismo mientras conservaban en secreto sus creencias ancestrales. El apellido familiar tiene raíces geográficas que se remontan a la localidad de Espinosa de los Monteros, en Castilla, lugar que dio nombre a los antecesores de Espinosa, originalmente conocidos como Espinosa de Cerrato. Esta rama familiar fue afectada directamente por el edicto de expulsión de los Reyes Católicos, promulgado el 31 de marzo del año 1492, que obligaba a todos los judíos a abandonar Castilla y Aragón si no se convertían al cristianismo. Como respuesta a esa medida, los Espinosa emigraron a Portugal, donde esperaban hallar mayor tolerancia. Sin embargo, en territorio portugués, se vieron nuevamente forzados a renunciar públicamente a su fe, cuando el rey Manuel I, conocido como el Afortunado, contrajo matrimonio con Isabel de Aragón, hija de los reyes católicos, y decretó el bautismo obligatorio de los judíos que ejercían cargos relevantes, como médicos, financieros y comerciantes, para conservar su lugar en la sociedad. En ese contexto, cerca de 120.000 judíos aceptaron la conversión forzada, entre ellos los antepasados de Espinosa. No obstante, esta aparente tranquilidad duró poco. La llegada de la Inquisición a Portugal, unas 4 décadas más tarde, renovó la represión contra los criptojudíos. El abuelo de Baruch, Isaac de Espinosa, emprendió un nuevo éxodo, esta vez hacia Nantes, en Francia, donde su presencia está registrada en 1593. A pesar de su intento de establecerse allí, el ambiente hostil hacia los judíos portugueses y la proscripción del judaísmo lo obligaron a buscar otro destino. Finalmente, fue expulsado del país en 1615, estableciéndose con su familia en Rotterdam, donde fallecería en el año 1627. Un trágico episodio marcó también la historia familiar. Gabriel Álvarez, suegro de Isaac y bisabuelo paterno de Espinosa, fue condenado a muerte por la Inquisición portuguesa el 20 de agosto de 1597. Aunque la pena fue posteriormente conmutada por una condena a galeras, el hecho revela el clima de persecución y martirio que afectó a generaciones enteras de su estirpe. El padre de Baruch, Miguel de Espinosa, logró establecerse como un comerciante respetado dentro de la comunidad judía de Ámsterdam, participando activamente en la vida religiosa y educativa local, incluyendo la sinagoga y las escuelas hebreas. Baruch Spinoza recibió sus primeras enseñanzas dentro del entorno de la comunidad judía establecida en Ámsterdam, una ciudad que, si bien ofrecía un nivel considerable de tolerancia religiosa para la época, no estaba exenta de tensiones provocadas por la influencia de los sectores calvinistas. Fue instruido en los principios del judaísmo tradicional, bajo la guía de figuras destacadas como Saúl Levi Morteira, prominente rabino, y Menasé ben Israel, quien jugaría un papel crucial en el restablecimiento de la presencia judía en Inglaterra durante el gobierno de Oliver Cromwell. No obstante, a pesar de su formación inicial en los marcos de la ortodoxia, Spinoza comenzó pronto a mostrar una actitud crítica e independiente frente a las doctrinas recibidas. Su sed de conocimiento lo llevó a convertirse en un autodidacta apasionado de las matemáticas y la filosofía, particularmente del pensamiento cartesiano. Este giro en su formación se vio impulsado por la influencia decisiva de Franciscus van den Enden, un exjesuita de inclinaciones progresistas, quien no solo le enseñó el idioma latín a partir de los 18 años, sino que también lo introdujo en el pensamiento científico y filosófico más avanzado del momento. Bajo la tutela de van den Enden, Spinoza accedió a los escritos y descubrimientos de figuras como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Johannes Kepler, William Harvey, Christian Huygens y el propio René Descartes. Esta educación no convencional lo apartó progresivamente del pensamiento religioso dogmático y lo conectó con una visión del mundo regida por la razón, la observación y el método científico. Además de la ciencia moderna, su pensamiento fue moldeado por autores como Thomas Hobbes, Giordano Bruno y Lucrecio, cuyas ideas lo distanciaron aún más de los postulados de su fe de origen. A esto se sumaron las influencias del grupo de los Collegianten, una corriente de cristianos protestantes neerlandeses con visiones liberales y pacifistas, así como de pensadores judíos heterodoxos de raíz hispano-portuguesa, entre los que destacan Juan de Prado y Uriel da Costa,
cuyas vidas fueron también testimonio del conflicto entre libertad de pensamiento y dogma religioso. En ese crisol de tensiones filosóficas, científicas y espirituales, fue gestándose el carácter singular de Spinoza, un pensador autónomo, comprometido con la búsqueda de la verdad por medio de la razón, y dispuesto a afrontar las consecuencias sociales y personales de su independencia intelectual. Tras el fallecimiento de su padre en el año 1654, Baruch Spinoza dejó de sentirse atado por las exigencias religiosas que, por respeto filial, había observado hasta entonces de forma más discreta. Liberado de ese vínculo, su distanciamiento respecto de la ortodoxia judía se hizo más visible. Aquel mismo año, se vio envuelto en un proceso legal por la herencia paterna junto a una hermanastra. Aunque obtuvo el reconocimiento legal de sus derechos, decidió renunciar a la mayor parte del patrimonio familiar, aceptando únicamente una cama de calidad con su ropa de lino, un gesto que anticipaba su desapego por lo material y su inclinación hacia una vida austera y filosófica. Durante el transcurso del litigio, comenzaron a aflorar dudas en la comunidad sobre la fidelidad doctrinal de Spinoza. Sus opiniones filosóficas, cada vez más alejadas de los dogmas tradicionales, alarmaron a los dirigentes de la sinagoga Talmud Torah de Ámsterdam, quienes, en un intento por reconducirlo al seno de la ortodoxia, le ofrecieron una generosa pensión de 9.000 florines si accedía a romper con su maestro, Franciscus van den Enden, y regresar a la práctica judía tradicional. Spinoza, firme en su independencia intelectual, rechazó la oferta. Finalmente, el 27 de julio de 1656, cuando contaba apenas 23 años, la comunidad sefardí emitió contra él un cherem, una fórmula de excomunión severa que implicaba su exclusión total de la vida religiosa, social y comunitaria. En el texto del edicto se lo maldecía formalmente, y se prohibía a los miembros de la comunidad mantener contacto con él, bajo pena de ser también sancionados. Esta condena fue de una dureza extraordinaria, sin precedentes para una persona tan joven, y aún hoy se debate si respondía exclusivamente a motivos religiosos, o si hubo también presiones políticas y sociales externas. Cabe señalar que la ciudad de Ámsterdam albergaba por entonces dos grandes grupos dentro del judaísmo. Por un lado, los askenazíes, judíos procedentes de Europa Central y Oriental, de tradición más cerrada y legalista. Por otro, los sefardíes, descendientes de los expulsados de la península ibérica, como Spinoza, en muchos casos marcados por una herencia cultural más humanista. A pesar de esa supuesta apertura, los líderes sefardíes, temerosos de la repercusión que las ideas de Spinoza pudieran tener entre los fieles y ante las autoridades cristianas, consideraron necesario sancionar públicamente su heterodoxia. Algunos estudiosos, como Ted Honderich, sostienen que esta reacción fue provocada en parte por la necesidad de los rabinos de reafirmar la cohesión interna del grupo frente al escepticismo heredado de los marranos, criptojudíos forzados a disimular su fe durante generaciones, cuyas experiencias habían debilitado la observancia formal. Otros autores apuntan a una estrategia de legitimación externa. Al distanciarse de Spinoza, los dirigentes judíos buscaban demostrar a los poderes protestantes de la ciudad que compartían su defensa del monoteísmo teísta, diferenciándose de cualquier forma de ateísmo filosófico. Tras su expulsión, Spinoza se retiró a las afueras de Ámsterdam, donde llevó una vida de recogimiento y estudio. Allí escribió una obra, hoy perdida, titulada Apología, en la que habría intentado justificar su ruptura con la sinagoga, y que algunos consideran el germen de su posterior tratado teológico-político. Lejos de recluirse en el aislamiento, mantuvo estrecho contacto con círculos cristianos de tendencia liberal, como los colegiantes y los menonitas, caracterizados por su tolerancia, su antimilitarismo y su defensa de la libertad de conciencia. Fiel a la tradición judía de aprender un oficio como medio de vida, Spinoza se dedicó al pulido de lentes para instrumentos ópticos, una labor delicada y precisa que realizaba con esmero. Este trabajo no solo le permitió sostenerse económicamente, contribuyendo además a los avances científicos de su tiempo junto a figuras como Christian Huygens, sino que simbolizaba metafóricamente su propio proyecto filosófico, afinar la visión, eliminar prejuicios y alcanzar una comprensión más clara y rigurosa del mundo. Según algunas fuentes, también recibía una modesta pensión que le gestionó su amigo Johan de Witt, gran estadista de la República de los Países Bajos. En 1660,
Baruch Spinoza se trasladó al tranquilo pueblo de Regensburg, cercano a la ciudad universitaria de Leiden, donde encontró un entorno propicio para la reflexión filosófica. Allí redactó su primera gran obra, Renati Descartes, Principia Philosophiae, Principios de la Filosofía de Descartes, una exposición sistemática del pensamiento cartesiano, acompañada por un apéndice titulado Cogitata Metaphysica, Pensamientos Metafísicos, donde comenzó a desarrollar una crítica implícita a las nociones dualistas del filósofo francés. Publicada en 1663 en latín, y poco después traducida al neerlandés, esta fue una de las dos únicas obras que Spinoza permitió divulgar con su nombre durante su vida. El impacto fue inmediato. Su nombre empezó a resonar en los círculos intelectuales de los Países Bajos, y su casa, en Regensburg, se convirtió en un punto de encuentro para eruditos, científicos y pensadores del llamado Siglo de Oro neerlandés. Entre los visitantes frecuentes se encontraban figuras notables como Christian Huygens, pionero de la física, y Johann de Witt, el influyente gran pensionario de la República. Durante ese mismo periodo, probablemente escribió su breve tratado sobre Dios, el hombre y su felicidad, una obra que nunca publicó y que circuló solo en manuscritos, pero que ya contenía los gérmenes de su pensamiento ético racionalista. También por entonces comenzó una intensa correspondencia con intelectuales de toda Europa, especialmente con Henry Oldenburg, secretario de la Royal Society de Londres, con quien mantuvo un intercambio epistolar durante 15 años, abordando temas de filosofía, ciencia y teología con gran profundidad. En los primeros años de la década de 1660, Spinoza inició la redacción de dos textos fundamentales para su pensamiento: el Tractatus de Emendatione Intellectus, Tratado de la Reforma del Entendimiento, un ambicioso proyecto inacabado que buscaba establecer los fundamentos de un método filosófico riguroso, y la que sería su obra maestra, la Ética, escrita en estilo geométrico y concebida como un tratado sobre la estructura racional del universo, la libertad humana y la naturaleza de Dios, culminada en 1675. En 1663 se estableció en Voorburg, cerca de La Haya, donde se integró a los círculos liberales más avanzados del pensamiento neerlandés. Fue allí donde consolidó su amistad con Huygens y estrechó vínculos con Johann de Witt, quien sería no solo su protector político, sino también un valioso apoyo en la publicación anónima de su Tratado Teológico Político. Esta obra, que desafiaba de manera radical la interpretación literal de las Escrituras y defendía la libertad filosófica frente al poder religioso, generó una oleada de indignación en amplios sectores tanto judíos como cristianos, que la consideraron una amenaza para el orden establecido. El brutal asesinato de los hermanos de Witt en 1672, víctimas de una turba que llegó al extremo de devorar partes de sus cuerpos, conmocionó profundamente a Spinoza. La tragedia fue interpretada por muchos como un castigo divino contra la supuesta indulgencia del estadista hacia los incrédulos. Indignado, Spinoza escribió el pasquín Ultimi Barbarorum, una denuncia apasionada contra la barbarie de sus compatriotas, aunque sus amigos le disuadieron de publicarlo por temor a represalias. Estos acontecimientos marcaron un punto de inflexión. A partir de entonces, Spinoza tomó la decisión de no volver a publicar ningún libro en vida, aunque sus escritos continuaron circulando en copias manuscritas entre sus discípulos y admiradores. Su aislamiento se acentuó, y el temor por su integridad física le llevó a negociar en 1673 un posible exilio en Livorno, bajo la protección del Gran Duque de Toscana, por mediación del filósofo Lorenzo Magalotti. Desde 1670 hasta su muerte, Baruch Spinoza residió en La Haya, donde llevó una vida discreta, entregado al estudio y a la correspondencia intelectual. En 1673 recibió una oferta prestigiosa. El profesor Johann Ludwig Fabricius, por encargo del elector del Palatinado, le propuso una cátedra de filosofía en la Universidad de Heidelberg. Aunque el cargo garantizaba la libertad de filosofar, también le imponía la condición de no cuestionar públicamente la religión establecida. Fiel a su ideal de independencia intelectual, Spinoza declinó la invitación. Ese mismo año, las autoridades del nuevo régimen, instaurado tras el asesinato de Johann de Witt, prohibieron oficialmente la circulación de su Tratado Teológico Político, considerándolo una amenaza al orden religioso y civil. Poco después, un intento de publicar su obra cumbre, La Ética, en Ámsterdam,
fue frustrado por un informe desfavorable de las autoridades religiosas. La censura y el hostigamiento crecientes consolidaron su decisión de no publicar más obras en vida. Durante estos años finales, Spinoza concibió nuevos proyectos, como la redacción de una gramática hebrea y una traducción del Antiguo Testamento al neerlandés, iniciativas que nunca llegó a completar debido al deterioro progresivo de su salud. Aquejado desde joven por una tuberculosis pulmonar, su estado se agravó hasta provocarle la muerte el 21 de febrero de 1677, a la edad de 44 años. Un año antes de morir, fue visitado en secreto por Gottfried Wilhelm Leibniz, quien más tarde negaría públicamente el encuentro, quizás temiendo verse comprometido por la reputación herética de Spinoza. El filósofo falleció sin haber concluido su tratado político, obra en la que intentaba aplicar su visión racionalista a los fundamentos del Estado. El inventario de sus pertenencias, realizado tras su muerte, revela la austeridad de su existencia. Una cama modesta, algunas mesas pequeñas, su instrumental para pulir lentes, unos 150 libros y un tablero de ajedrez. Esa misma simplicidad rodeó la publicación póstuma de su legado. En noviembre de 1677, sus amigos editaron sus obras inéditas y su correspondencia bajo el título Ópera Póstuma, en latín, y Nagelate Schriften, en neerlandés. Esta recopilación, que incluía por fin la ética, fue rápidamente condenada por el Vaticano, que la incluyó en el índice de libros prohibidos en 1679. En la filosofía de Baruch Spinoza no existe el dualismo. Esto significa que alma y cuerpo no son entidades separadas, sino dos manifestaciones de la misma realidad observadas desde distintas perspectivas. El alma y el cuerpo constituyen una unidad, solo que en el caso del alma, ésta se entiende a través del atributo del pensamiento, mientras que el cuerpo se comprende mediante la extensión. Es importante destacar que si el alma no pudiera pensar, el cuerpo estaría inerte, y viceversa. Esta unidad también se extiende a la forma en que cada organismo, en su esfuerzo por perseverar en su existencia, puede tanto beneficiarse como perjudicarse a sí mismo. Dicho de otro modo, un ser puede aumentar o disminuir su capacidad de existir y actuar. Lo que favorece a un organismo y le resulta útil, se considera bueno, mientras que lo que le afecta negativamente se considera malo. Sin embargo, esta concepción de lo bueno y lo malo es relativa al ser humano, quien es quien juzga qué cosas le benefician y cuáles no. Por lo tanto, la valoración entre lo favorable y lo perjudicial depende de la preferencia individual, ya sea por el deseo o el rechazo de ciertas experiencias. Este juicio humano, que surge de las pasiones y la razón, es esencial en la ética espinosista, pues define en gran medida las acciones humanas y la lucha por la libertad y la felicidad. Con estas consideraciones establecidas, surge la cuestión de la posibilidad del conocimiento verdadero. De forma simplificada, se presupone que tanto la fantasía como la intelección, para usar términos intercambiables, determinan lo que percibimos, es decir, cada uno establece sus propios límites. En este sentido, la imaginación puede ser entendida como cualquier forma de conocimiento que no proviene del entendimiento y que mantiene al alma en un estado pasivo o contemplativo. En contraste, el entendimiento permite a la alma actuar, confiriéndole así una naturaleza activa. La imaginación está estrechamente relacionada con el cuerpo, y por ello nos arrastra hacia nuestras pasiones, lo que nos lleva al sufrimiento. De hecho, el amor hacia las cosas particulares, que la imaginación fomenta, nos acerca a la muerte, ya que esos bienes son inestables e inciertos por naturaleza. Además, las ficciones de la imaginación no son generadas por el sujeto mismo, sino que provienen de causas externas que afectan al cuerpo. Estas causas externas, al estar ligadas a las condiciones particulares y cambiantes de la vida, hacen que el conocimiento generado por la imaginación sea confuso y volátil, llevando a la humanidad a un ciclo interminable de ilusiones y errores. Por otro lado, el entendimiento se caracteriza por la capacidad de generar ideas claras y distintas, las cuales no dependen de los movimientos del cuerpo, sino del esfuerzo del alma. La duda, en este caso, no tiene cabida, ya que surge solo cuando se investiga sin un orden adecuado. A diferencia de la imaginación, que presenta una visión parcial de las cosas,
El entendimiento conoce las cosas de manera concreta y clara, es decir, comprende sus primeras causas. En este sentido, el entendimiento se asemeja a un proceso activo de construcción, que permite no solo conocer las realidades, sino también transformarlas y actuar sobre ellas de manera eficiente. La clave para comprender el conocimiento verdadero, según Spinoza, radica en la capacidad del entendimiento para conectar las ideas con las causas reales, en lugar de conformarse con representaciones incompletas o distorsionadas. Spinoza no se conforma con una epistemología que se limite al conocimiento superficial, sino que aboga por una comprensión profunda de las causas que subyacen a las apariencias. Este tipo de conocimiento, que es el auténtico entendimiento, debe basarse en un orden lógico y en una conexión coherente de ideas, alineándose con el orden de la naturaleza misma. El entendimiento, al ser el conocimiento que surge de la comprensión de las primeras causas, es también liberador. La mente, al comprender las causas de los fenómenos, puede liberarse de las pasiones que la atan a lo mundano y lo efímero. Esto no implica un rechazo del mundo material, sino una reinterpretación de este, que se aleja de las ilusiones y se acerca a la realidad tal como es. La liberación que Spinoza propone a través del entendimiento es, en última instancia, una liberación del sufrimiento que proviene de los deseos desmedidos y las falsas expectativas. Por otro lado, las ideas abstractas, aunque útiles para una primera aproximación a los fenómenos, no son suficientes para alcanzar el conocimiento verdadero. Las ideas abstractas se encuentran, en muchos casos, desconectadas de la realidad concreta, y su uso sin una adecuada comprensión puede generar errores y distorsiones. En este sentido, Spinoza subraya la importancia de llegar a un conocimiento más concreto y claro, donde las ideas sean adecuadamente entendidas y conectadas con la realidad. La abstracción, cuando se lleva al extremo, puede obstaculizar el progreso del entendimiento, ya que impide una visión profunda de las cosas. Aunque la imaginación es el primer modo de conocer, es confusa y fragmentada, y si nos limitamos a ella, no podemos llegar a una comprensión profunda de las cosas. Las ficciones y las percepciones parciales que genera la imaginación nos mantienen en un estado de ignorancia y dependencia de los estímulos externos. Por ello, Spinoza considera que la imaginación, aunque esencial en los primeros momentos del conocimiento, debe ser superada para alcanzar el verdadero entendimiento. En lugar de ser un conocimiento pasivo, el entendimiento es un proceso activo que permite la interpretación correcta de las ideas y su aplicación a la vida cotidiana. En este sentido, la liberación del alma, a través del conocimiento verdadero, es el objetivo último del pensamiento spinozista. Solo cuando el ser humano alcanza la comprensión adecuada de las causas y las leyes que rigen la naturaleza y su propia existencia, puede actuar de acuerdo con la razón y, por ende, vivir de manera virtuosa. Este tipo de vida no se basa en la huida de las pasiones, sino en la transformación de las mismas, a través del entendimiento, lo que permite al individuo vivir de acuerdo con su verdadera naturaleza racional. En la filosofía de Spinoza, la comprensión de la realidad y del universo parte de la afirmación de la infinitud de la sustancia, lo que plantea una visión radicalmente distinta a las concepciones tradicionales de la metafísica. Tal como se desarrolló en el apartado sobre el entendimiento y la imaginación presenta un conocimiento fragmentado, basado en la división de las cosas en partes múltiples y finitas. Sin embargo, según Spinoza, el entendimiento nos permite percibir la realidad de una manera completamente diferente. Las cosas, aunque aparenten ser finitas y divisibles, en su esencia son infinitas, únicas e indivisibles. Esta idea desafía la visión común y abre un espacio para una reflexión ontológica profunda. La cuestión de la infinitud se complica al analizar los sentidos en los que Spinoza utiliza la palabra infinito. Primero, existe el infinito por naturaleza, es decir, aquello que no tiene límites intrínsecos y que solo puede ser comprendido, no imaginado, como se explica en su epístola 12. En segundo lugar, hay un mal infinito, que no tiene límites por causa de fuerzas externas, como lo son las partes de un todo que no pueden ser expresadas por números, aunque estén limitadas. Spinoza opta por el primer tipo de infinito, ya que la tendencia humana de tratar de imaginar todo lo existente nos lleva a errores conceptuales, pues tendemos a pensar en el infinito como una suma de partes finitas. El infinito, para Spinoza, es único e indivisible, y debe ser comprendido en su totalidad y no fragmentado.
Es relevante, entonces, que Spinoza establece que el infinito no puede ser medido ni compuesto por partes finitas, ya que cualquier intento por concebirlo como tal lleva a contradicciones. En este sentido, el infinito es entendido únicamente a través del intelecto, ya que el entendimiento, que no está limitado por las percepciones sensibles ni por las imágenes mentales, es capaz de captar la infinitud en su verdadera forma. Este entendimiento no es un proceso meramente abstracto, sino un modo activo y creativo que permite la comprensión de la realidad en su totalidad. Spinoza lleva esta reflexión aún más lejos al afirmar que todas las cosas en el universo son infinitas, aunque parezcan limitadas o finitas en su existencia. En este sentido, la clave para entender cómo algo puede ser infinito y a la vez tener una existencia determinada radica en la naturaleza misma de la sustancia. Según Spinoza, la sustancia es aquello cuya esencia implica necesariamente su existencia, es decir, la sustancia es causa de sí misma. Esta es una noción fundamental en su ontología. Todo lo que existe es una modificación de esta sustancia infinita, y por tanto, es también infinito en su esencia, aunque se manifieste de manera finita. Dicho de otra manera, la sustancia divina, o Dios, se presenta como un ser absolutamente infinito que consta de infinitos atributos. A través de esta definición, Spinoza nos ofrece una comprensión del infinito que no es solo un concepto abstracto, sino una realidad viva que se expresa en todos los aspectos del mundo. Dios, o la sustancia, no es un ente separado del mundo, sino que es la causa inmanente de todo lo que existe. Esto implica que no hay separación entre lo divino y lo natural. Todo lo que ocurre en el mundo es una manifestación de la sustancia divina. En este contexto, surge la pregunta de por qué Spinoza considera que solo hay un Dios y no varios. Para comprender esta afirmación, es necesario recordar que, según Spinoza, fuera del entendimiento solo existen sustancias, sus atributos y sus afecciones. Si existieran varias sustancias, éstas se diferenciarían entre sí por sus atributos o sus afecciones. Sin embargo, esto llevaría a contradicciones, porque no podría haber dos sustancias que compartieran la misma cualidad fundamental. Si consideramos que las sustancias se distinguen por sus atributos, entonces sería imposible que varias sustancias coincidieran en alguna de sus propiedades esenciales, pues cada una tendría que ser radicalmente distinta a las demás. Esto impide la posibilidad de que existan varias sustancias, y por lo tanto, solo existe una, Dios. La infinitud de la sustancia se demuestra de dos maneras dentro del sistema espinosista. En primer lugar, Spinoza señala que la posibilidad de una sustancia finita requeriría la existencia de otra sustancia que sirviera como límite, pero este es un punto que él ya ha descartado al afirmar que solo hay un Dios. En segundo lugar, Spinoza establece que un ser infinito es la afirmación absoluta de la existencia de cualquier naturaleza, lo que significa que el ser infinito contiene en su seno todo lo que es necesario para que exista vida en algún momento. Esto implica que la sustancia infinita es la causa de todos los modos que conocemos en el mundo, y que su naturaleza abarca toda la realidad. La indivisibilidad de la sustancia es otro aspecto fundamental de su ontología. Las partes de una sustancia, si existieran, o bien conservarían la infinitud de la sustancia, lo que llevaría a la contradicción de tener varias sustancias, o bien no serían partes en absoluto, sino modos que dependen de la sustancia para existir. Es imposible, para Spinoza, concebir una sustancia infinita que se divida en partes finitas sin caer en contradicciones lógicas. En su sistema, la sustancia es indivisible, lo que refuerza la idea de que todo lo que existe es una expresión de esa única sustancia divina. La relación entre las existencias determinadas y la infinitud de la sustancia se resuelve en el concepto de los modos. Los modos son las afecciones o manifestaciones de los atributos de la sustancia, y aunque son determinados y finitos en su existencia, comparten con la sustancia la cualidad de la infinitud, aunque en grados menos perfectos. De esta forma, la infinitud no es solo una propiedad de la sustancia misma, sino también de todo lo que depende de ella. Aunque las manifestaciones de esta infinitud se den de manera finita en los modos del mundo. La ontología de Spinoza, con su afirmación de la infinitud, indivisibilidad y unicidad de la sustancia, implica una visión panteísta del mundo, en la que todo lo que existe está contenido en Dios. Esta concepción de la divinidad no es la de un ser trascendente, sino la de una causa inmanente que se expresa en todo lo que es. Todo cuanto es,
Es en Dios, y sin Dios nada puede ser ni concebirse. Este principio resume la visión ontológica de Spinoza, en la que la sustancia divina no es solo la causa de todo lo que existe, sino que es la esencia misma de la realidad. Es una creencia bastante extendida que Albert Einstein dijo la famosa frase, todo es relativo. Sin embargo, este pensamiento es una interpretación errónea que ha sido mal comprendida a lo largo del tiempo. La frase se ha vuelto objeto de burla, ya que algunos la asocian con absurdos que, aparentemente, la lógica de la relatividad permitiría. Este malentendido proviene de un intento de vincular el concepto de relatividad con una visión radicalmente flexible sobre la verdad. En una interpretación equivocada, sostener que todo es relativo podría ser entendido como una negación de las verdades absolutas o de cualquier tipo de conocimiento seguro, y, de acuerdo con ese razonamiento, la ciencia y la filosofía perderían su utilidad, pues todo sería discutible, y no existiría un fundamento sólido sobre el que edificar el conocimiento. Si no existiera una verdad objetiva o absoluta que pudiese ser reconocida y entendida, cualquier debate o investigación científica o filosófica estaría abocado al fracaso. Nos encontraríamos atrapados en un mar de opiniones subjetivas, cada individuo preso de su propia percepción. El diálogo entonces se vería gravemente afectado, ya que cada persona tendría su propia UAA, y ésta no podría ser sometida a crítica ni al debate, solo respetada. Este es el peligro que advirtieron los sofistas en la antigua Grecia. Estos filósofos, en su característico escepticismo, resumieron la situación del pensamiento humano con la célebre frase, «El hombre es la medida de todas las cosas». Según este punto de vista, todo se reduce a la subjetividad del individuo, y por tanto, la objetividad de las ideas se diluye. Sin embargo, la famosa cita de Einstein no fue dicha con esa intención de relativizar la verdad de manera absoluta, como muchos la interpretan. La correcta interpretación de todo es relativo debe entenderse como todo está interconectado o relacionado, con la importante precisión de que este die se refiere exclusivamente a la totalidad de lo que existe. En este caso, el ámbito de referencia no es la lógica que establece la verdad o falsedad de las proposiciones, sino un plano metafísico, en el que se comprende lo que existe como necesario y lo que no, como imposible. Por lo tanto, desde esta nueva perspectiva, podemos entender que todo lo que es real, desde una estrella en el firmamento, pasando por un planeta, una piedra o incluso los seres vivos, está de alguna forma interrelacionado. Aunque la magnitud de esta conexión sea difícil de imaginar, la realidad es que el universo está tejido de tal manera que cada cosa que existe está vinculada a todas las demás. Es como si el universo fuera una gran telaraña en la que todo lo que sucede en una parte afecta, de alguna manera, a las demás partes. Esta red de conexiones, aunque invisible a los ojos, existe en el fondo de toda la realidad. Para comprender este concepto, es necesario profundizar en las ideas filosóficas de Baruch Spinoza. Este filósofo neerlandés, a diferencia de René Descartes, no concebía a Dios simplemente como una defensa contra el solipsismo, sino que lo entendía como el principio fundamental que da origen a todo lo que existe. No debe confundirse, sin embargo, con la idea tradicional de un Dios creador, tal como lo proponen las religiones monoteístas. Para Spinoza, Dios no es un ser separado del mundo, sino que se identifica con la sustancia que constituye toda la realidad. La diferencia radica en que, para la tradición religiosa, Dios crea a voluntad, seleccionando qué parte del universo debe existir, mientras que, para Spinoza, todo lo que no es absurdo o imposible debe existir, ya que forma parte de la necesidad de la sustancia divina. En su sistema filosófico, Spinoza afirma que solo hay una sustancia, la cual es idéntica a Dios o a la naturaleza. Esta sustancia es eterna e infinita, y se manifiesta de diversas formas en todo lo que existe. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, desde las más simples piedras hasta los seres humanos, no tiene existencia por sí mismo, sino que depende de la sustancia para existir. Por tanto, la existencia de cada cosa es derivada, y cada una de estas cosas tiene su ser gracias a la sustancia que es la causa última de todo lo que existe. La distinción fundamental que hace Spinoza entre la sustancia, sus atributos y sus modos, es esencial para comprender su visión de la realidad. La sustancia es la única que existe por causa propia, es decir, es la causa de sí misma, lo que en su filosofía se denomina causa sui. Los atributos son las características esenciales que definen la sustancia,
y los modos son las maneras particulares en que esta sustancia se manifiesta en el mundo. En otras palabras, las formas particulares de la realidad son modos de la sustancia divina, que se manifiestan de manera infinita y eterna. Para Spinoza, la divinidad no puede ser reducida a una imagen antropomórfica, ni limitada a una forma particular. La sustancia divina, en su infinita perfección, se manifiesta en todas las cosas creadas, desde la vida más sencilla hasta la más compleja. Este concepto de Dios, como una sustancia infinita que abarca todo lo existente, difiere profundamente de las concepciones tradicionales de un Dios personal y separado del mundo. Según Spinoza, la divinidad no es algo ajeno al universo, sino que se identifica con él, y todo lo que existe es, en última instancia, una expresión de esa única sustancia. De esta forma, cada cosa en el universo, desde una bacteria hasta un ser humano, es una manifestación divina, una expresión de la sustancia. La naturaleza, por lo tanto, no es algo separado de lo divino, sino que es una manifestación directa de él. Esto implica que no existe nada que esté fuera de la divinidad, y todo lo que es en Dios. Todo lo que existe, sin importar su tamaño o complejidad, es parte de la infinita perfección de la sustancia divina. La naturaleza, entonces, se comprende como un todo interconectado, y la divinidad no solo da origen a las cosas, sino que las sostiene y las mantiene en existencia. Es por esto que Spinoza, en su visión de la realidad, no puede concebir a la naturaleza de manera fragmentada o desconectada. En su sistema filosófico, todo forma parte de un todo, y esa unidad se expresa en todas las cosas. Dios, en su naturaleza infinita, posee una cantidad infinita de atributos o definiciones esenciales. No obstante, para el ser humano, solo es comprensible a través de dos de estos atributos, el pensamiento y la extensión. Estos dos atributos corresponden a las dimensiones fundamentales de la realidad según Spinoza. El pensamiento se refiere al ámbito de las ideas y la conciencia, mientras que la extensión se relaciona con la realidad física, el espacio y los cuerpos. La idea fundamental que subyace en esta concepción es que el orden y la conexión de las ideas, que forman parte del atributo del pensamiento, es el mismo que el orden y la conexión de las cosas, que pertenecen al atributo de la extensión. Ambos aspectos están interrelacionados, pues comparten un mismo fundamento, la sustancia, que es la naturaleza misma de Dios. Por lo tanto, el individuo, en su existencia particular, puede entenderse desde la perspectiva del pensamiento, en cuyo caso se dice que tiene alma, o desde la perspectiva de la extensión, en cuyo caso se dice que tiene cuerpo. Sin embargo, alma y cuerpo no son entidades separadas, sino que son la misma cosa vistas desde distintas dimensiones. Es importante aclarar que, cuando se habla de individuo, Spinoza no se refiere a un ser aislado compuesto por una sola entidad, sino a un ser compuesto por varios cuerpos. Estos cuerpos, en cuanto que forman un conjunto interconectado, permiten que se distinga la perfección y la realidad de las ideas asociadas a ellos. De esta manera, el cuerpo, en su carácter de extensión, se diferencia no por su sustancia, sino por su movimiento o reposo. La sustancia divina o naturaleza es única, y si existiera más de una sustancia, esto iría en contra de su propia definición, pues la sustancia es causa de sí misma, es decir, no depende de nada más para existir. Siguiendo esta idea, Spinoza explica que varios cuerpos pueden agruparse si se mueven unos con otros según una cierta relación. Esta unión de cuerpos, además, mantiene su naturaleza a pesar de los cambios que puedan producirse en los cuerpos que la componen. Lo importante es la relación de movimiento y reposo que se establece entre los cuerpos, no la identidad de los cuerpos individuales. Por tanto, el compuesto formado por varios cuerpos puede experimentar transformaciones infinitas, pero seguirá siendo el mismo individuo, ya que lo que define al individuo es la relación entre sus partes y no las partes mismas. Al igual que las ideas son modificaciones de la sustancia, los cuerpos son modos de esa misma sustancia. De esta forma, Spinoza sostiene que toda la naturaleza constituye un único individuo, cuyas partes, los cuerpos, varían de infinitas maneras, pero sin que haya un cambio en el individuo total. Respecto al alma humana, Spinoza plantea que la idea del alma implica necesariamente la existencia de un cuerpo. Si el alma fuera algo completamente diferente al cuerpo, debería producirse un efecto que revelara la relación entre el alma y lo que no es el cuerpo. Sin embargo,
Como este efecto no se presenta, podemos decir que el alma tiene como objeto un cuerpo, y en el caso del ser humano, no solo lo posee, sino que también se identifica con él. En este sentido, alma y cuerpo no son entidades separadas, sino que son dos formas distintas de expresar la misma realidad. Como dos atributos de la misma sustancia, el alma y el cuerpo no intentan dominarse el uno al otro. Cada uno actúa según su propio orden y conexión, que corresponden a los atributos del pensamiento y la extensión, respectivamente. Esto no implica, sin embargo, que alma y cuerpo sean independientes entre sí. Spinoza rechaza la idea de una separación radical entre ambos, pues aunque se expresan de maneras distintas, son la misma cosa. Así, el orden de las acciones y pasiones del cuerpo está ligado al orden de las acciones y pasiones del alma. De hecho, Spinoza sostiene que, si se analizara más a fondo, se podría mostrar la íntima conexión entre el modo del pensamiento y el modo de la extensión. Aquellos que defienden que el alma domina al cuerpo, creen que, si el alma no pudiera pensar, el cuerpo no se movería. Sin embargo, Spinoza plantea una visión inversa: si el cuerpo no se moviera, el alma tampoco podría pensar. En este sentido, se puede afirmar que cuerpo y alma están intrínsecamente relacionados y que no puede existir uno sin el otro. Un cuerpo humano sin alma no tendría coherencia, y lo mismo ocurre con un alma sin cuerpo. Para dejar más claro que alma y cuerpo no se dominan mutuamente, Spinoza apunta que nadie ha determinado lo que puede el cuerpo, lo que significa que no se pueden conocer todas sus capacidades ni todas sus funciones. Sin embargo, el cuerpo puede hacer cosas sorprendentes que el alma no comprende completamente. De hecho, el cuerpo y sus movimientos pueden ser tan complejos que escapan a la capacidad de la razón y la conciencia del alma. Esto pone en evidencia que no hay una relación de subordinación del alma al cuerpo, ni del cuerpo al alma. Ambas son manifestaciones de la misma sustancia divina, y su interacción sigue un orden estrictamente determinado por la causalidad que Spinoza describe en su filosofía. Este orden de causalidad no es aleatorio ni dependiente de la voluntad humana, sino que es necesario y determinista. Spinoza argumenta que todo lo que sucede sigue un orden inquebrantable, como si fuera una cuestión de líneas, superficies y cuerpos, que siguen una lógica intrínseca. Quienes se perciben a sí mismos como libres de acción, no reconocen las causas que determinan sus decisiones. Es lo que Jorge Luis Borges acertadamente describió como nuestra ignorancia de la compleja maquinaria de la causalidad. Según Spinoza, lo que en el ámbito del pensamiento llamamos decisión, no es más que una determinación en el ámbito de la extensión. Las decisiones que tomamos, por lo tanto, no son actos de libertad en un sentido estricto, sino el resultado de una cadena de causas que, aunque conscientes, siguen una lógica determinista. El concepto de conatus es central en la filosofía de Spinoza y juega un papel fundamental en su comprensión de la naturaleza y la existencia. El conatus se refiere al esfuerzo de cada cosa por perseverar en su ser, es decir, el impulso inherente que tiene todo lo que existe para mantenerse y desarrollarse, de acuerdo con su propia naturaleza. Según Spinoza, esta es una característica fundamental de todas las entidades, ya sean materiales o inmateriales. Cada cosa, en su lucha por existir, tiende a resistir todo lo que pueda poner en peligro su supervivencia. Este esfuerzo no es algo secundario o adicional, sino que es la esencia misma de cada cosa, su existencia en acción. Spinoza utiliza el término conatus para describir esta fuerza vital que impulsa a todas las cosas a mantenerse en su ser. Este concepto no solo abarca el mundo físico, sino que también se extiende a las emociones y las acciones humanas. En su filosofía, el conatus está relacionado con la idea de la resistencia a la destrucción. Según él, las cosas particulares son modos de Dios y por tanto no pueden contradecirse entre sí. Cada cosa busca evitar todo lo que pueda amenazar su existencia. Esta perspectiva de la vida como un esfuerzo por persistir se puede encontrar en diversas dimensiones de la realidad, desde el movimiento de los cuerpos hasta las emociones humanas. Además de ser un principio fundamental de la naturaleza, el conatus también es crucial para entender la psicología humana, ya que define la naturaleza del alma y la mente. Spinoza utiliza este concepto para referirse tanto a la voluntad como al apetito, es decir, la tendencia del alma a buscar lo que preserva su existencia. En este sentido, el conatus también se relaciona con el deseo,
entendido como la expresión de este esfuerzo por persistir y el deseo de alcanzar ciertos objetivos o satisfacciones. El deseo, en la visión de Spinoza, no es solo un impulso irracional, sino una manifestación del conatus, acompañado de la conciencia de uno mismo. El conatus, por lo tanto, también se ve reflejado en las emociones humanas. La tristeza, por ejemplo, es un afecto que surge cuando experimentamos una disminución de nuestra capacidad de actuar, una disminución en nuestro poder de existir. Por el contrario, la alegría es el afecto que experimentamos cuando percibimos un aumento en nuestra capacidad de actuar, y por lo tanto, un fortalecimiento de nuestro conatus. Este enfoque emocional y cognitivo de las pasiones humanas pone de manifiesto la interrelación entre el esfuerzo por existir y las emociones que experimentamos, lo que convierte al conatus en un principio tanto físico como psicológico. En relación con la causalidad, Spinoza rechaza la idea de la causalidad final, es decir, la creencia de que los fenómenos tienen un propósito o un fin último. En su lugar sostiene que todo fenómeno tiene una causa, y que todo lo que ocurre está determinado por la conexión causal de las cosas. Este principio es conocido como el principio de razón suficiente, que establece que nada ocurre sin una razón o causa que lo explique. Spinoza aplica este principio de causalidad tanto al mundo físico como a las emociones humanas, sugiriendo que nuestras emociones y acciones también están determinadas por causas que podemos rastrear y entender. Spinoza también desafía el dualismo cartesiano, que separa la mente y el cuerpo como dos sustancias distintas. En lugar de eso, propone una visión monista en la que mente y cuerpo son dos aspectos de la misma sustancia. Esto implica que las emociones, como el amor, la ira o el miedo, no son entidades separadas del cuerpo, sino que son manifestaciones de la interacción entre la mente y el cuerpo. En este sentido, la emoción no solo se origina en la mente, sino que es el resultado de las interacciones entre el conatus del cuerpo y el de la mente, creando una experiencia emocional completa. Este enfoque de las emociones y la causalidad tiene importantes implicaciones para la ética de Spinoza. En su sistema filosófico, las emociones y deseos no son inherentemente negativos, sino que dependen de cómo los comprendemos y gestionamos. Según Spinoza, la libertad humana no radica en la capacidad de actuar de manera arbitraria, sino en la capacidad de entender las causas que nos determinan, y a partir de esa comprensión, modificar nuestras respuestas emocionales y racionales, de manera que aumentemos nuestra potencia de existir. La verdadera libertad para Spinoza es el conocimiento de las causas que nos afectan, lo que nos permite alinearnos más plenamente con la naturaleza y alcanzar una mayor perfección. El determinismo estricto que Spinoza adopta, y que se opone a la visión de los epicúreos sobre el azar y la probabilidad, ofrece una visión del mundo en la que todo está determinado por una cadena causal. Esto incluye tanto los movimientos de los cuerpos como las emociones humanas, las cuales están profundamente entrelazadas con nuestra comprensión de las causas y los efectos. En última instancia, Spinoza ve al ser humano como parte de un todo más grande, un individuo que forma parte de la única sustancia que es Dios o la naturaleza, y cuya existencia está determinada por las leyes de la causalidad universal. Al considerar la causalidad, las emociones y el conatus, Spinoza proporciona una visión del mundo interconectada, donde todo está determinado por causas, pero donde la libertad humana radica en el entendimiento de esas causas, y en la capacidad de actuar conforme a ellas para alcanzar una mayor perfección. Spinoza tiene una visión única de las emociones, que las considera, en gran medida, como producto de la cognición. Esto representa una diferencia importante con respecto a filósofos como Descartes y Hume, quienes tenían enfoques diferentes sobre el origen y la naturaleza de las emociones. Para Spinoza, las emociones no son meramente reacciones instintivas o pasivas, sino que están estrechamente vinculadas con nuestros juicios y percepciones de la realidad. A diferencia de Descartes, que las veía como pasiones que surgen de la interacción entre el cuerpo y la mente, Spinoza las ve como efectos derivados de cómo interpretamos y entendemos el mundo. Según él, cada emoción está asociada con una idea de algo que percibimos como beneficioso o perjudicial para nuestro conatus, es decir, nuestro impulso de perseverar en el ser. Jonathan Bennett sostiene que Spinoza ve las emociones como causadas por las cogniciones, sugiriendo que nuestra interpretación de un evento o situación influye directamente en cómo nos sentimos. De hecho,
las emociones no son meras reacciones automáticas, sino respuestas que dependen de la forma en que entendemos los objetos, las personas o las situaciones que nos afectan. Por ejemplo, el miedo o la alegría no son solo respuestas viscerales, son interpretaciones cognitivas de las circunstancias que nos rodean y de cómo éstas nos afectan en relación con nuestra voluntad de sobrevivir o prosperar. Sin embargo, como señala Bennett, Spinoza no siempre explicó esta conexión de manera clara y consistente en sus escritos. A veces, se aleja de la idea de que las emociones están completamente mediadas por la cognición, y parece que olvida la centralidad de la razón en su explicación de las pasiones. A pesar de esto, la teoría de las emociones de Spinoza tiene un matiz profundamente cognitivo y racional. Por otro lado, la concepción de las emociones que presenta Spinoza tiene una visión algo sombría del ser humano, al enfatizar el egoísmo como una motivación central. Las emociones se originan en el deseo de preservar el ser, lo que a menudo lleva a una perspectiva egoísta sobre los deseos y las pasiones. Desde esta óptica, las emociones no solo son respuestas a las circunstancias externas, sino que también están marcadas por el egoísmo inherente en nuestra naturaleza. La noción de bienaventuranza en la filosofía de Spinoza ocupa un lugar fundamental. Para él, la bienaventuranza, también conocida como salvación o libertad, radica en un amor eterno y constante hacia Dios, o en el amor que Dios siente por los seres humanos. Este concepto se refiere al estado más elevado y deseable que un ser humano puede alcanzar. Para comprender lo que significa este estado más elevado y deseable, es necesario entender primero la noción de conatus, o el esfuerzo por perseverar en el ser, de Spinoza. En este contexto, la perfección no está vinculada a un valor moral, sino a la completitud, y esto se aplica a la naturaleza de los individuos. Dado que los individuos son meras modificaciones de la sustancia infinita, no pueden alcanzar nunca la perfección absoluta, reservada únicamente para la sustancia misma. Sin embargo, los modos, es decir, las entidades particulares, pueden llegar a experimentar una forma menor de bienaventuranza, el entendimiento puro de sí mismos tal como realmente son, es decir, como modificaciones definidas de la sustancia, en un conjunto de relaciones con todo lo demás en el universo. Esta comprensión de sí mismo es clave para alcanzar un estado de bienestar, lo que queda claro al final de la Ética, donde Spinoza establece la relación entre la comprensión de las cosas particulares y la comprensión de Dios, o sustancia. Además, vincula el conatus de la mente con el tercer tipo de conocimiento, la intuición, y muestra cómo la bienaventuranza está conectada con el amor intelectual hacia Dios, el amor Dei intellectualis. En el ámbito político, Spinoza muestra influencias de Thomas Hobbes, pero su pensamiento fue crucial para el desarrollo del pensamiento político en el siglo XVIII. Se le reconoce como uno de los precursores del ateísmo, aunque esta afirmación es, en cierto modo, un exceso. Comparte con Hobbes la visión determinista, pero Spinoza fue siempre un escritor proscrito, y durante mucho tiempo no fue reconocido, especialmente por el movimiento romántico alemán, representado por figuras como Goethe o Jacobi. Spinoza fue precursor del pensamiento político de Jean-Jacques Rousseau. Su filosofía trasladó la visión del mundo de Galileo, que sostenía que el universo está regido por leyes determinadas al ámbito social. Así, Spinoza intentó identificar las leyes que rigen la sociedad, y, a su vez, las leyes que regulan la moral y la religión. Este enfoque racionalista lo lleva a introducir la razón en esferas de la vida humana que tradicionalmente no se analizaban desde esta perspectiva. En su obra Ética demostrada según el orden geométrico, Spinoza aborda temas fundamentales sobre Dios, la naturaleza humana, y la posición del ser humano dentro del universo. Para él, los seres humanos deben entenderse como una parte más de la naturaleza, y sus acciones no deben analizarse desde criterios morales, sino como expresiones necesarias de las leyes universales que gobiernan el cosmos. Así, la libertad humana es relativa, ya que las acciones humanas no son completamente libres, sino que están sujetas a esas leyes universales. Una de las afirmaciones más controvertidas de Spinoza, que le acarreó múltiples problemas, es que los valores morales son creaciones humanas arbitrarias. En el ámbito político, Spinoza defendió una democracia amplia, aunque con algunas reservas. En particular, no estaba completamente seguro sobre la cuestión de los derechos políticos de las mujeres, aunque finalmente parece inclinarse por la idea de que las mujeres pueden ser iguales a los hombres, y por lo tanto, podrían gobernar. También sugiere que, por el bien de la paz social, sería mejor evitar esta discusión, ya que podría generar conflictos.
Según su pensamiento político, el fin último del Estado es hacer a todos los hombres libres, lo que implica que el ser humano no debe ser considerado un autómata. La libertad es, por lo tanto, uno de los principios fundamentales que deben guiar la organización del Estado. Tras la muerte de Spinoza en 1677, sus obras fueron incluidas en el Index Librorum Prohibitorum de la Iglesia Católica, lo que marcó el inicio de varias condenas a su filosofía. Un ejemplo de ello fue la obra de Aubert de Bercé titulada Limpie convaincu, o Disertación contra Spinoza, 1685, en la cual refutaba lo que consideraba los fundamentos ateos de Spinoza. Por otro lado, Johann Franz Budeus lo llamó el príncipe de los ateos de nuestra época. En el Dictionnaire historique et critique, Pierre Bayle calificó a Spinoza como el primer ateo sistemático, destacando que su ateísmo era producto de un sistema nuevo, aunque basado en una tradición compartida con filósofos antiguos y modernos. Uno de los puntos más debatidos sobre la filosofía de Spinoza es la equidad que él veía entre Dios y el mundo material, lo que llevó a muchos a clasificarlo como panteísta. No obstante, Spinoza aclaró en una carta dirigida a Henry Oldenburg, que aquellos que afirmaban que él identificaba a Dios con la naturaleza, entendida como una masa o materia corpórea, se equivocaban por completo. En su visión, el ser humano conoce el universo a través de dos atributos fundamentales: el pensamiento y la extensión. Estos atributos, según Spinoza, no solo estructuran el orden y la conexión de las ideas, sino también la de las cosas en el mundo. Desde la esencia de Dios derivan numerosos atributos y modos, pero el entendimiento humano no es capaz de aprehenderlos todos, sino solo de manera parcial e inadecuada. El filósofo alemán Karl Jaspers interpretó que cuando Spinoza hablaba de Dios o la naturaleza, Deus sive natura, quería transmitir que Dios es natura naturans, la naturaleza creadora, y no natura naturata, la naturaleza creada. Según Jaspers, la trascendencia de la esencia divina se expresa a través de la infinidad de sus atributos, mientras que los dos atributos que los humanos podemos conocer, el pensamiento y la extensión, son la manifestación de la inmanencia de Dios. Sin embargo, Jaspers argumentó que, incluso limitados a estos dos atributos, no se puede identificar a Dios estrictamente con nuestro mundo, ya que Dios, a pesar de estar en el mundo, es trascendente. Martial Guerrero propuso que, en lugar de panteísmo, el término panenteísmo podría describir mejor la relación entre Dios y el mundo según Spinoza. Según Guerrero, el mundo no es idéntico a Dios, pero está en Dios de una manera determinada. En esta concepción, todo lo que existe depende de Dios para su causa, y no puede ser concebido sin él. A pesar de esta propuesta, el filósofo estadounidense panenteísta Charles Hartshorne consideró que la filosofía de Spinoza podría encajar mejor en el modelo de panteísmo clásico. En 1785, Friedrich Heinrich Jacobi criticó el panteísmo de Spinoza, tras el rumor de que Gotthold Lessing había confesado ser un spinoziano antes de morir, lo cual, en ese tiempo, se interpretaba como un sinónimo de ateísmo. Jacobi argumentó que la doctrina de Spinoza era un materialismo puro, ya que afirmaba que la naturaleza y Dios no eran más que extensión, lo cual a su juicio era el resultado de la racionalidad característica de la Ilustración, y solo podría conducir al ateísmo absoluto. Moses Mendelssohn, por su parte, discrepó de esta interpretación, defendiendo que no había una diferencia fundamental entre el teísmo y el panteísmo, y este debate se convirtió en uno de los más significativos en el ámbito intelectual y religioso de la Europa de la época. En la segunda mitad del siglo XVIII, la filosofía de Spinoza se convirtió en una opción atractiva para muchos, ya que ofrecía una alternativa frente al materialismo, el ateísmo y el teísmo. Tres ideas principales de su pensamiento cautivaron a los pensadores de la época: la unidad de todo lo existente, el orden y la conexión de todo lo que sucede, y la identidad entre el alma y Dios. Aunque en 1879 algunos elogiaban el panteísmo de Spinoza, aún había quienes consideraban su filosofía alarmante y peligrosa. La concepción de Spinoza sobre Dios como Dios o la naturaleza sugería una deidad viviente, natural, en contraste con la idea de una causa primera en el modelo de Isaac Newton, o el mecanicismo materialista de Julien Offray de la Métrie en su obra El hombre-máquina. Filósofos como Coleridge y Shelley vieron en Spinoza una religión de la naturaleza,
mientras que Novalis lo describió como el hombre intoxicado de Dios. De hecho, Shelley se inspiró en la filosofía de Spinoza para escribir su ensayo La necesidad del ateísmo. Spinoza fue considerado ateo no solo por su visión distinta de Dios, sino porque no lo describía de acuerdo con la tradición judeocristiana. Según Frank Thiele, Spinoza negaba que Dios tuviera personalidad o conciencia. No consideraba a Dios como una entidad con inteligencia, sensibilidad o voluntad, sino que todo en el universo resultaba necesariamente de su naturaleza, conforme a una ley natural. Así, el Dios de Spinoza es distante e indiferente, en oposición al concepto de un Dios antropomorfo y paternalista que se preocupa por el destino humano. La Stanford Encyclopedia of Philosophy describe al Dios de Spinoza como un intelecto infinito, omnisciente, capaz de comprender a los seres humanos en la medida en que se ama a sí mismo. En este sentido, el amor intelectual hacia Dios, amor intellectualis Dei, es el bien supremo para el ser humano, pues mientras más conocemos el mundo y sus elementos, más conocemos a Dios. La aproximación del entendimiento humano a la esencia de la divinidad conduce a un conocimiento adecuado de las cosas, en oposición a las percepciones inadecuadas y parciales de la mayoría de las personas. A pesar de estos detalles, el concepto de Dios en Spinoza es complejo. El filósofo subraya que Dios carece de libre albedrío, no tiene objetivos ni intenciones, y enfatiza que si el entendimiento y la voluntad son parte de la esencia eterna de Dios, deben ser entendidos de manera distinta a como los humanos los comprenden en su experiencia cotidiana. El filósofo Steven Nadler argumenta que el supuesto ateísmo de Spinoza depende de cómo definamos el término. Si asociamos el panteísmo con una forma de religiosidad, entonces Spinoza no lo sería, pues en su filosofía la relación con Dios no implica una actitud religiosa, como la sumisión a su voluntad. En lugar de eso, Spinoza abogaba por un estudio filosófico y racional del mundo, orientado hacia el amor por el conocimiento. Según Nadler, al eliminar la ignorancia, se elimina también la estúpida admiración ante lo divino, pues la religión basada en la esperanza y el miedo solo fomenta la superstición y la sumisión en lugar de la libertad intelectual. A lo largo de los siglos, pensadores de diversas tradiciones filosóficas han señalado sorprendentes similitudes entre el pensamiento de Baruch Spinoza y las doctrinas de las filosofías orientales, en especial las de la India. La tradición Vedanta, una de las más prominentes dentro del pensamiento hindú, ha sido comparada repetidamente con las ideas de Spinoza, quien propuso una visión panteísta de la realidad en la que Dios y la naturaleza son una única sustancia. Un pensador clave que introdujo esta comparación fue Theodor Goldstocker, un experto en sánscrito del siglo XIX, quien sugirió que el sistema filosófico de Spinoza guarda tantas similitudes con la Vedanta que parecía plausible pensar que Spinoza podría haber tomado sus ideas directamente de las enseñanzas hindúes, si no fuera porque su biografía no muestra evidencia de que conociera esta tradición. Según Goldstocker, la vida de Spinoza misma refleja el ideal Vedanta de pureza moral y desapego de las transitorias gratificaciones del mundo material. Esta postura, que valora la paz interior sobre las riquezas o los placeres mundanos, es un rasgo distintivo de los auténticos filósofos de la tradición Vedanta. Goldstocker destaca que tanto Spinoza como los filósofos Vedanta comparten una visión monística de la realidad. Para ambos, la realidad última no se encuentra en un Dios trascendente que interviene en el mundo, sino en una única sustancia infinita e inmutable que subyace a todo lo que existe. En la visión Vedanta, esta sustancia es conocida como Brahman, la esencia divina que permea y constituye toda la creación, mientras que Spinoza se refiere a esta sustancia como Dios o la naturaleza. Este concepto de una realidad unificada, que no distingue entre lo divino y lo natural, es el núcleo tanto del pensamiento spinociano como de la filosofía Vedanta. Al comparar las ideas fundamentales de ambos sistemas filosóficos podemos ver que si Spinoza hubiera nacido en la India, su sistema filosófico habría encajado perfectamente en las últimas fases de la tradición Vedanta. Este análisis fue apoyado por Max Müller, un académico destacado del siglo XIX, quien, en sus conferencias sobre la filosofía india, subrayó que el concepto de Brahman, tal y como lo describe Sankara en los Upanishads, los textos fundacionales de la filosofía Vedanta, coincide de manera asombrosa con la noción de sustancia de Spinoza. Para Spinoza,
La sustancia es la única realidad verdadera, de la que emergen todos los fenómenos del mundo, y que está más allá de las distinciones humanas entre lo espiritual y lo material. La filósofa Elena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, también señaló en sus escritos la profunda afinidad entre el pensamiento de Spinoza y la filosofía Vedanta. En un ensayo que permaneció incompleto, Blavatsky explicó cómo Spinoza concebía a Dios en dos aspectos complementarios, como natura naturans, la naturaleza en su forma generadora y creadora, y natura naturata, la naturaleza como la serie infinita de transformaciones y relaciones derivadas de los atributos divinos. Esta visión dualista de lo divino, en la que la divinidad se manifiesta tanto como causa primera como en su manifestación infinita en el mundo, refleja de manera exacta la concepción de la divinidad en la tradición Vedanta, donde Brahman es la fuente de todo lo existente y también se expresa en todas las formas del universo. En los siglos XIX y XX, la figura de Spinoza se convirtió en un faro de interés intelectual, especialmente dentro de los círculos de izquierda y marxistas. La relevancia de Spinoza en este contexto se debe a su enfoque radicalmente materialista sobre la naturaleza de la realidad y su visión panteísta de Dios. Karl Marx, por ejemplo, reconoció en la filosofía de Spinoza una base materialista que le permitió comprender la interacción entre las leyes naturales y las estructuras sociales. Marx interpretó la visión del mundo, Weltanschauung, de Spinoza, como una crítica a las explicaciones teológicas tradicionales, en las que la divinidad se entendía como un ente trascendente y separado del mundo natural. Para Marx, Spinoza mostró el camino hacia una comprensión materialista de la realidad, en la que todo lo que existe, incluyendo la sociedad y sus instituciones, es un producto de leyes naturales que deben ser comprendidas por la ciencia. El filósofo Friedrich Engels, al igual que Marx, elogió a Spinoza por su enfoque materialista. Engels observó que Spinoza fue uno de los primeros en proponer una explicación racional y científica del mundo, sin recurrir a entidades sobrenaturales o explicaciones metafísicas. Según Engels, la filosofía de Spinoza representó un avance crucial para la ciencia moderna, pues insistió en la necesidad de entender el mundo en términos naturales y en cómo esta comprensión debía abrir el camino para el desarrollo de una ciencia más detallada y precisa. Sin embargo, a pesar de la admiración que Marx y Engels sentían por Spinoza, hay que señalar que el propio filósofo neerlandés, en una carta a Henry Oldenburg, dejó claro que no identificaba a Dios con la naturaleza en un sentido materialista. Spinoza rechazaba la idea de que Dios fuera simplemente una masa corpórea, y en su lugar, proponía que Dios y la naturaleza eran expresiones de una única sustancia infinita e inmutable, que no debía ser confundida con cualquier forma material particular. A lo largo del siglo XX, muchos filósofos continuaron explorando las ideas de Spinoza y su influencia en el pensamiento contemporáneo. Figuras como Louis Althusser, Gilles Deleuze, Antonio Negri y Etienne Balibar se vieron profundamente influenciados por su visión del mundo. En particular, Deleuze, en su tesis doctoral publicada en 1968, describió a Spinoza como el príncipe de los filósofos, destacando la importancia de su sistema filosófico para la comprensión de las relaciones entre la libertad individual y las estructuras sociales. El filósofo Friedrich Nietzsche, aunque no leyó directamente las obras de Spinoza, lo consideraba uno de los pocos filósofos que merecían su respeto. Nietzsche se acercó a Spinoza a través de la obra de Kuno Fischer, Historia de la filosofía moderna, y quedó impresionado por su énfasis en la autolibertad y el rechazo de las restricciones impuestas por las religiones organizadas. En el campo académico, el filósofo y escritor Jorge Santayana también expresó una gran admiración por la obra de Spinoza. Santayana escribió un ensayo sobre la ética de Spinoza para la revista The Harvard Monthly, y más tarde publicó una introducción a una edición de la Ética de Spinoza, en la que expresó que consideraba al filósofo neerlandés como un modelo de naturalismo en la moral. Santayana defendió la visión de Spinoza de una ética basada en las leyes naturales del ser humano y el cosmos, subrayando que la moralidad debe derivarse de la comprensión de la naturaleza humana y el mundo natural, y no de principios religiosos o trascendentes. En la actualidad, pensadores como el físico Gustavo Romero
han explorado cómo la intuición ontológica de Spinoza sobre la existencia de una única sustancia subyacente a todo lo que existe resuena con algunas de las ideas emergentes en la física contemporánea. Romero considera que la concepción de Spinoza sobre una única sustancia, con infinitos modos de manifestarse, tiene una notable afinidad con las teorías actuales de la física, que también postulan que la realidad última puede ser entendida como un todo indivisible, con múltiples manifestaciones en distintos niveles de la naturaleza. Por lo tanto, solo nos queda preguntarte, ¿todo esto te ha parecido correcto? Gracias por haberte sumergido con nosotros en este viaje de reflexión. Si este contenido ha despertado en ti nuevas preguntas, entonces ha cumplido su propósito. La Casa de la Filosofía seguirá con sus puertas abiertas, esperando tu regreso. Recuerda, pensar es un acto de amor por la verdad. Hasta la próxima, donde el asombro y la razón vuelvan a encontrarse.